¿Alguna vez has sentido que tus palabras o las de otros han marcado tu vida de manera negativa? Tal vez escuchaste frases que sembraron dudas, temores o incluso una sensación de derrota. Quiero invitarte a detenerte y reflexionar. Si Dios ha hablado bendición sobre ti, ¿qué voz podría anular su palabra? En este recorrido, nos adentraremos en verdades bíblicas que te ayudarán a cancelar toda palabra dañina y a vivir en la plenitud que Dios desea para ti. Te aseguro que no estás aquí por casualidad. Cada promesa de Dios está lista para manifestarse en tu vida, si decides tomarla con fe. Antes de avanzar, te animo a hacer esta declaración en voz alta. Lo que Dios ha decretado sobre mí es más fuerte que cualquier palabra negativa. Hoy elijo creer su verdad por encima de toda circunstancia. Que estas palabras sean tu punto de partida hacia una transformación profunda donde la voz de Dios sea la más fuerte en tu mente y tu corazón. Acompáñame en este camino y descubramos juntos cómo su palabra anula toda maldición. Número 1. La palabra de Dios es final. Las estaciones cambian, las hojas caen, las modas pasan, y lo que ayer parecía inquebrantable hoy es polvo. Así es la vida en este mundo. Todo lo material, lo construido por el hombre, es temporal y pasajero. Pero hay algo que nunca cambia, algo que permanece firme a pesar del tiempo, de las circunstancias y de la incertidumbre: la palabra de Dios. Jesús lo dijo con absoluta autoridad en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso significa que mientras todo lo demás se desvanece, lo que Dios ha declarado sigue intacto, sin alteraciones, sin fallas, sin posibilidad de anulación. Su palabra es final. Es fácil quedar atrapado en la incertidumbre del día a día. Vivimos en una época donde las opiniones cambian constantemente. Lo que hoy se considera una verdad absoluta, mañana es descartado por una nueva corriente de pensamiento. Sin embargo, Dios no cambia de parecer. Su verdad no depende de tendencias, ni de la opinión de la sociedad, ni de los vaivenes de la historia. Isaías 48 lo deja claro. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cuando nos aferramos a la palabra de Dios, nos aferramos a algo inquebrantable, a una roca firme en medio de un mundo volátil. ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida nos lanza palabras de derrota? Quizás alguien nos ha dicho que no servimos, que nunca lo lograremos, que estamos condenados al fracaso. A veces incluso nosotros mismos repetimos esas palabras en nuestra mente, creyendo que no hay esperanza. Pero aquí está la verdad: ninguna palabra negativa puede cancelar lo que Dios ha decretado sobre tu vida. No importa quién haya hablado en tu contra, no importa qué circunstancias estés enfrentando, si Dios ha declarado bendición sobre ti, ningún ser humano puede anularlo. Su palabra es más fuerte que cualquier sentencia de derrota. Jesús no solo proclamó la eternidad de sus palabras, sino que demostró con hechos su autoridad. Cada promesa que salió de su boca tenía el sello de la verdad absoluta. Sanó enfermos, calmó tormentas, restauró vidas y sobre todo venció la muerte. Si Él, que tiene poder sobre lo imposible, nos dice que sus palabras son eternas, entonces podemos confiar en que cada promesa que Dios ha hablado sobre nosotros sigue vigente. Nada ni nadie puede detener los planes que Él ha establecido para sus hijos. En un mundo donde todo se tambalea, encontrar estabilidad es una necesidad del alma. Y esa estabilidad solo se encuentra cuando ponemos nuestra confianza en lo eterno, en lo inmutable. La palabra de Dios no solo es firme, sino que también es personal. No es solo un mensaje general para la humanidad. Es una carta de amor de Dios para ti, para tu vida, para tu situación actual. En cada circunstancia difícil, hay un versículo que se convierte en un ancla para el corazón. Cuando el miedo amenaza con paralizarnos, Dios dice en Isaías 41:10, «No temas porque yo estoy contigo». Cuando sentimos que hemos fallado, Él nos recuerda en Lamentaciones
que su misericordia se renueva cada mañana. El problema es que muchas veces dejamos que lo temporal tenga más peso que lo eterno. Permitimos que los pensamientos negativos nos definan, que las circunstancias dicten nuestro valor, que las voces del mundo ahoguen la voz de Dios. Pero es momento de cambiar eso, es momento de empezar a declarar la verdad divina por encima de cualquier mentira. Es momento de tomar las promesas de Dios y hacerlas parte de nuestro día a día. No basta con conocer la palabra, hay que vivirla, declararla, creerla con todo el corazón. Si hoy sientes que hay palabras negativas sobre tu vida, si hay maldiciones que otros han declarado sobre ti, si hay pensamientos que intentan desviarte del propósito de Dios, quiero invitarte a hacer algo. Busca en la Biblia una promesa que contradiga esa mentira. Escríbela, medítala, declárala en voz alta cada mañana. Llénate de la verdad hasta que la mentira pierda su poder, porque la palabra de Dios es final y nada ni nadie puede anular lo que Él ha determinado para ti. Vamos a orar juntos. Señor, hoy me aferro a tu palabra. Sé que tus promesas son firmes, que lo que tú dices es más fuerte que cualquier circunstancia o palabra negativa. Ayúdame a creer en lo eterno más que en lo pasajero, a confiar en tu verdad más que en mis temores. Que cada día mi corazón esté anclado en lo que tú has dicho. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hemos visto la solidez de la palabra de Dios, quiero invitarte a que vayamos un paso más allá. Si su palabra es inquebrantable, entonces también es capaz de transformar nuestra identidad. En la siguiente reflexión vamos a descubrir cómo nuestra identidad en Cristo cancela todo dictamen opuesto y nos da una nueva forma de vivir. Número 2. Tu identidad en Cristo cancela toda maldición. Hay momentos en la vida donde sentimos que el pasado nos persigue, como una sombra que nunca se despega de nosotros. Nos recordamos los errores, los fracasos, las palabras hirientes que otros dijeron sobre nosotros, o incluso las etiquetas que el mundo nos ha impuesto. Nunca cambiarás. Siempre serás el mismo, no vales lo suficiente. ¿Cuántas veces hemos creído estas mentiras y las hemos dejado definirnos? Pero aquí está la verdad más poderosa que puede romper con todas esas cadenas. En Cristo eres una nueva criatura. No eres tu pasado, no eres tus errores, no eres lo que otros han dicho de ti. Lo viejo ha quedado atrás y algo nuevo ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17 lo dice con claridad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no es solo una frase bonita para sentirse bien, es una declaración de realidad espiritual. Si estás en Cristo, tu historia ha sido reescrita. Las etiquetas que antes llevabas, esas que decían fracasado, rechazado, insuficiente, han sido reemplazadas por nuevas palabras que Dios ha hablado sobre ti. Hijo amado, redimido, bendecido, llamado con propósito. Y lo mejor es que esta identidad no depende de lo que hiciste o de lo que otros piensan, sino de lo que Dios ya ha decretado en su amor eterno. Las cosas viejas han pasado. ¿Qué significa esto realmente? Significa que ya no estás atado a una historia de fracaso, que los errores del ayer no tienen el poder de determinar tu futuro. Significa que si antes vivías con miedo, inseguridad o con un sentimiento de indignidad, hoy puedes caminar con confianza porque Dios mismo te ha dado un nuevo nombre y una nueva posición. Efesios 1:3 nos recuerda que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No se trata de una bendición futura o condicional. Es una bendición ya otorgada. En el cielo, Dios te ve como alguien completo, redimido y capacitado para su propósito. El problema es que muchas veces seguimos viendo la vida desde la perspectiva del pasado. Es como si alguien ganara la lotería, pero siguiera viviendo como si estuviera en bancarrota.
Si Cristo te ha hecho una nueva criatura, pero sigues creyendo que no vales nada, que tu vida no tiene significado o que estás condenado al fracaso, entonces no estás caminando en la realidad de tu nueva identidad. La clave está en renovar la mente y alinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice de nosotros. Esto no es positivismo barato. Es una transformación real que ocurre cuando tomamos la verdad de Dios y la hacemos nuestra. El mundo nos etiqueta por lo que hemos hecho, pero Dios nos define por lo que somos en Él. Esa es la gran diferencia entre el sistema del mundo y el reino de Dios. Mientras que el mundo dice, tú eres tu peor error, Dios dice, yo te he hecho nuevo. Mientras que el mundo dice, tú perteneces a tu pasado, Dios dice, tú perteneces a mi familia. No importa de dónde vengas, ni lo que hayas hecho, en el momento en que entras en Cristo, tu identidad cambia completamente. Ser una nueva criatura en Cristo no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día debemos renovar nuestra mente y recordar quiénes somos en Él. Es fácil olvidar nuestra identidad cuando enfrentamos dificultades o cuando el enemigo susurra mentiras sobre nosotros. Pero ahí es donde debemos tomar acción intencional. La palabra de Dios es el espejo en el que debemos mirarnos cada día para recordar quiénes somos en verdad. Es un proceso, pero cada paso que damos en esta verdad nos acerca más a la libertad que Dios quiere para nosotros. En Cristo hemos heredado la bendición de ser llamados hijos de Dios. No somos huérfanos espirituales, no estamos solos en este caminar. Tenemos un Padre que nos ha adoptado en su amor y que nos ha dado acceso a todas las riquezas de su gracia. No hay maldición generacional, palabra negativa o experiencia del pasado que pueda cambiar esto. Jesús tomó toda maldición en la cruz para que nosotros pudiéramos ser vestidos con su justicia. Esa es la gran sustitución divina. Él cargó con nuestro pecado, nuestra vergüenza y nuestras heridas, y a cambio nos dio su justicia, su paz y su identidad gloriosa. Si hasta hoy has vivido con etiquetas que no te pertenecen, quiero que hagas algo. Toma un papel y haz 2 columnas. En una, escribe todas las mentiras que alguna vez creíste sobre ti, y en la otra, reemplázalas con la verdad de Dios. Si antes creías que no eras suficiente, reemplázalo con soy más que vencedor en Cristo. Si antes pensabas que estabas solo, reemplázalo con Dios nunca me dejará ni me abandonará. Este es un ejercicio de fe, pero es un paso poderoso para despojarte de lo viejo y caminar en lo nuevo. Hoy te invito a declarar la verdad sobre tu vida. No permitas que el pasado dicte tu futuro. No permitas que una mentira defina tu identidad. En Cristo eres amado, eres libre, eres bendecido, eres una nueva creación. Vamos a orar juntos. Señor, hoy elijo creer en lo que tú dices de mí. Cancelo toda mentira, toda maldición, toda etiqueta que no provenga de ti. Me visto de mi identidad en Cristo y camino en la verdad de que soy una nueva criatura. Gracias por amarme, por redimirme y por darme un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora que hemos hablado sobre cómo Cristo nos da una identidad nueva, en la próxima reflexión veremos cómo nuestras propias palabras tienen el poder de confirmar esa verdad o de abrir puertas a maldiciones. Porque lo que decimos también tiene peso espiritual. Así que quédate atento, porque lo que diremos después puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida. Número 3. El poder de la palabra en nuestra boca. Imagina que cada palabra que sale de tu boca es una semilla. Algunas germinan en flores hermosas, llenando tu vida y la de los demás con bendición, ánimo y esperanza. Pero otras palabras son como espinas dañinas y venenosas que hieren y destruyen. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el tipo de jardín que estás cultivando con lo que dices? Proverbios 18:21 nos lo dice de manera clara y contundente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto significa que cada palabra que pronuncias tiene peso, tiene efecto, y con el tiempo vas a cosechar lo que siembras con tu boca.
Las palabras no son simples sonidos sin repercusión, sino reflejos de lo que llevamos en el corazón. Jesús lo dejó bien claro en Mateo 12:36, cuando dijo que seremos responsables de cada palabra que pronunciemos, porque nuestras palabras pueden justificarnos o condenarnos. No es una exageración, es una advertencia real. La boca habla de lo que abunda en el corazón. Si nuestro interior está lleno de resentimiento, amargura o miedo, tarde o temprano eso saldrá a la luz en nuestra manera de hablar. Pero si nuestro corazón está alineado con la verdad de Dios, nuestras palabras también lo estarán. La lengua tiene un poder creativo y destructivo impresionante. Piensa en esto. Con una sola frase, puedes levantar a alguien que está desanimado o puedes hundirlo en una profunda tristeza. Las palabras pueden marcar la identidad de una persona. Muchas heridas emocionales no vienen de golpes físicos, sino de palabras que alguien nos dijo en el pasado y que nunca olvidamos. Quizás alguna vez alguien te dijo que no servías para nada, que eras un fracaso, que nunca lograrías nada. Y aunque esas palabras fueron dichas hace años, aún pesan en tu mente. Pero aquí está la verdad. Esas palabras no tienen poder sobre ti si decides cancelarlas con la palabra de Dios. No tienes que seguir viviendo bajo la sombra de esas maldiciones habladas. Dios te ha dado una nueva identidad, y es su voz la que debe definir quién eres. Jesús nos mostró la importancia de hablar con autoridad. Cuando enfrentó al enemigo en el desierto, no discutió ni se dejó intimidar. Solo respondió con la palabra de Dios. Escrito está, y con eso venció la tentación. Nosotros debemos hacer lo mismo. Si alguien ha declarado maldición sobre tu vida, si has escuchado palabras negativas que intentan definirte, no te quedes callado. Responde con lo que Dios ha dicho sobre ti. En Efesios 1:3 nos recuerda que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. No somos lo que otros dicen, somos lo que Dios ha determinado. Las palabras también tienen poder en el ambiente que nos rodea. Si vivimos en un hogar donde siempre hay quejas, críticas y desánimo, el ambiente será pesado y negativo. Pero si comenzamos a cambiar nuestra manera de hablar, declarando bendición, gratitud y esperanza, ese ambiente se transforma. No es magia, es una ley espiritual. Lo que declaramos tiene impacto en nuestro entorno. Por eso Dios nos llama a entrenar nuestra lengua, a dominar nuestras palabras y a usarlas para edificación. Cambiar nuestra forma de hablar no es fácil porque estamos acostumbrados a soltar palabras sin pensar. Pero podemos hacer algo. Podemos empezar con una dieta verbal. Propongámonos pasar un día sin quejas, sin críticas destructivas, sin palabras negativas sobre nosotros mismos o sobre los demás. En lugar de decir no puedo, digamos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir esto nunca cambiará, digamos Dios tiene el control y Él hace nuevas todas las cosas. Y al final del día veremos la diferencia en nuestro estado de ánimo, en la forma en que nos relacionamos con los demás y en la atmósfera que nos rodea. Cada palabra que pronunciamos debe estar alineada con la verdad de Dios. No podemos seguir repitiendo palabras de derrota y esperar vivir en victoria. Si queremos ver transformación en nuestras vidas, debemos comenzar por transformar nuestra manera de hablar. Nuestras palabras deben ser reflejo de nuestra fe, deben ser instrumentos de bendición y no de destrucción. Vamos a orar juntos. Señor, hoy reconozco el poder de mis palabras. Perdóname por cada palabra de queja, de duda o de temor que he pronunciado sin pensar. Ayúdame a hablar vida, a declarar bendición y a cancelar toda palabra negativa que haya salido de mi boca. Quiero alinear mi lengua con tu verdad. Quiero que cada palabra que pronuncie traiga luz, esperanza y fe. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos visto el poder de la palabra en nuestra boca, en la próxima reflexión veremos cómo ejercer autoridad con nuestra voz para romper maldiciones y declarar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas.
porque lo que hablamos no solo influye en nosotros, sino que también puede abrir o cerrar puertas espirituales. Número 4. La autoridad de Jesús sobre toda maldición. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos atrapados, como si estuviéramos frente a una montaña inmensa que bloquea nuestro camino. Puede ser una crisis financiera, una enfermedad, un problema familiar que parece no tener solución, o incluso palabras de derrota que alguien dijo sobre nosotros y que con el tiempo se convirtieron en una carga. Pero aquí está la verdad que Jesús nos enseña. Esa montaña no tiene el poder de detenerte si ejerces la autoridad que Él te ha dado. Marcos 11:23 lo dice claramente, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Jesús no estaba hablando en metáforas, nos estaba mostrando que la fe acompañada de una palabra de autoridad tiene el poder de cambiar realidades. El problema es que muchas veces nos acostumbramos a convivir con las montañas en lugar de ordenarlas que se muevan. Aceptamos la derrota, nos resignamos a la enfermedad, creemos que nuestro destino está sellado porque así ha sido siempre. Pero Jesús nos muestra otro camino. No nos llama a soportar en silencio, sino a hablar con fe, a declarar con autoridad lo que Él ya ha decretado. Juan 8:36 recuerda que cuando el Hijo nos libera, somos verdaderamente libres. No hay maldición, atadura o diagnóstico que pueda mantenerse firme cuando Cristo ha hablado libertad sobre nosotros. Jesús no solo vino a predicar, vino a demostrar con hechos su autoridad. Caminó sobre el agua, calmó tormentas con una sola palabra, resucitó muertos y sanó a los enfermos. En cada milagro mostró que la realidad natural se somete a la autoridad divina. Y lo más impactante es que esa autoridad no se quedó solo en él, sino que la delegó a sus discípulos. En Lucas 10:19 les dijo: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esa autoridad no era solo para los 12 apóstoles, es para cualquiera que cree en su nombre. Eso nos incluye a nosotros. La clave para ejercer esta autoridad es la fe, pero no cualquier tipo de fe, sino una fe que no duda. Jesús fue claro en Marcos 11:23. Si alguien dice a la montaña que se mueva y no duda en su corazón, lo que dice será hecho. Aquí es donde muchos fallan. No es que Dios no tenga poder, sino que nuestra duda nos frena. Creemos en la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nos aferramos a lo que vemos en el mundo natural. Jesús nos está enseñando a mirar más allá de lo visible, a hablar con la certeza de que la palabra de Dios es más real que cualquier circunstancia. Cada vez que enfrentamos un problema tenemos dos opciones: hablar desde la desesperación o hablar desde la autoridad. Muchas personas, sin darse cuenta, refuerzan sus montañas con sus propias palabras. Dicen cosas como: «Nunca saldré de esta situación. Mi familia siempre ha sido así. No hay nada que hacer». Pero Jesús nos enseñó a hacer lo contrario. En lugar de describir la montaña, nos enseñó a hablarle a la montaña. No se trata de negar la realidad, sino de traer la realidad del cielo a la tierra a través de la fe. Piensa en esto. Si Jesús calmó una tormenta con una sola palabra, ¿qué podría hacer su nombre en tu vida si lo declaras con fe? Si Jesús reprendió una fiebre y ésta desapareció, ¿qué enfermedad puede resistirse a su autoridad? Si Jesús rompió cadenas espirituales con un mandato, ¿qué maldición puede sostenerse cuando invocamos su nombre? La respuesta es ninguna. Todo poder contrario a la voluntad de Dios se derrumba cuando la autoridad de Jesús es declarada con fe. Pero aquí hay algo clave. La autoridad en Cristo no es solo para defendernos, sino para avanzar. No fuimos llamados a vivir escapando del enemigo, sino a ejercer dominio sobre él. No podemos quedarnos esperando que las cosas cambien por sí solas. Debemos tomar la palabra, creerla y declararla. Así como Jesús no esperó a que la tormenta pasara sola, sino que la reprendió.
Nosotros debemos hacer lo mismo con los obstáculos que intentan detenernos. Si hoy te sientes frente a una montaña, quiero invitarte a hacer algo. Escribe en un papel el problema que enfrentas. Luego, escribe una promesa de la Biblia que contradiga ese problema. Y ahora, declara en voz alta con autoridad: en el nombre de Jesús, ordeno que esta montaña se mueva. Declaro que la palabra de Dios es más fuerte que cualquier obstáculo. No lo digas desde la desesperación, dilo desde la certeza, porque la fe no es un sentimiento, es una decisión. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, hoy reconozco tu autoridad sobre toda circunstancia. Sé que no hay montaña demasiado grande para tu poder. Hoy decido hablar con fe, declarar tu palabra y cancelar toda maldición, todo obstáculo y toda palabra negativa que se haya levantado contra mí. En tu nombre tomo la autoridad que me has dado y proclamo victoria sobre mi vida. Amén. Y ahora que hemos entendido cómo la autoridad de Jesús nos capacita para mover montañas, en la próxima reflexión veremos cómo mantener esa victoria a través de la renovación de nuestra mente. Porque para caminar en la plenitud de lo que Dios ha prometido, necesitamos alinear cada pensamiento con su verdad. Número 5. Renovación de la mente y palabras transformadas. Cada pensamiento que pasa por nuestra mente tiene el poder de construirnos o destruirnos. A veces, sin darnos cuenta, repetimos patrones de pensamiento que nos atan a la derrota, a la queja y al miedo. Nos decimos cosas como: esto nunca cambiará, siempre fallo en lo mismo, no soy suficiente. Pero Dios nos da un llamado claro en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, si queremos ver un cambio real en nuestra vida, necesitamos cambiar la manera en que pensamos. No podemos seguir usando las mismas palabras y esperar resultados distintos. La renovación de la mente no es un evento único, es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, sino que se construye día tras día. Nuestra cultura nos bombardea con pesimismo, con ideas de fracaso y con palabras que destruyen más de lo que edifican. Si seguimos absorbiendo ese tipo de mentalidad, nuestra manera de hablar y de actuar reflejará lo mismo. Pero Dios nos da otra opción. Efesios 4:23 nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es un llamado a dejar de pensar como el mundo piensa y empezar a pensar como Dios piensa. Lo que hay en nuestra mente siempre se reflejará en nuestras palabras. Si nuestra mente está llena de inseguridad, hablaremos con duda. Si nuestra mente está llena de temor, nuestras palabras estarán cargadas de ansiedad. Pero cuando permitimos que la verdad de Dios renueve nuestra manera de pensar, nuestro lenguaje cambia. Ya no hablamos desde la derrota, sino desde la victoria. En lugar de decir no puedo, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En lugar de decir esto es imposible, afirmamos para Dios no hay nada imposible. Y cuando nuestras palabras cambian, nuestra vida empieza a transformarse. El enemigo siempre intentará sembrar mentiras en nuestra mente para que hablemos en contra de lo que Dios ha dicho. Por eso, la Biblia nos llama a renovar nuestra mente, porque ahí es donde se libra la batalla. Cuando empezamos a filtrar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta de cuántas mentiras habíamos creído. Dios dice que somos más que vencedores, pero a veces pensamos que estamos destinados al fracaso. Dios dice que somos amados, pero muchas veces nos sentimos indignos. Renovar la mente significa arrancar esas mentiras y reemplazarlas con la verdad divina. Cambiar la manera en que nos vemos a nosotros mismos es clave en este proceso. No podemos seguir viéndonos como víctimas cuando Dios nos ha hecho más que vencedores. No podemos seguir repitiendo frases que nos limitan cuando Dios nos ha dado su espíritu para caminar en poder y autoridad. La renovación de la mente nos lleva a adoptar la identidad que Dios nos ha dado, en lugar de la que el mundo nos ha impuesto.
Y cuando nuestra identidad cambia, nuestro lenguaje cambia. Este proceso de transformación no es pasivo. No basta con escuchar un mensaje una vez y esperar que todo cambie. Es necesario tomar acción diaria, alimentarnos de la palabra, rodearnos de conversaciones edificantes, rechazar el lenguaje de la queja y la duda. Así como ejercitamos nuestro cuerpo para fortalecerlo, debemos entrenar nuestra mente para alinearla con la verdad de Dios. No es fácil, pero con cada paso que damos, nos acercamos más a la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Una forma práctica de hacerlo es empezar cada día con una declaración de fe basada en la Biblia. En lugar de despertar y pensar en todo lo que puede salir mal, podemos comenzar diciendo: «Hoy es un día que el Señor ha hecho, me alegraré y me gozaré en él». En lugar de quejarnos por lo que no tenemos, podemos decir: «Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria». Estas pequeñas acciones diarias, con el tiempo, transforman completamente nuestra manera de vivir. Si hoy sientes que has estado atrapado en un patrón de pensamientos negativos, quiero invitarte a tomar un paso de fe. Toma un papel y escribe todas esas frases que han limitado tu vida. Luego, busca en la Biblia una verdad que contradiga cada una de ellas y reemplázalas. Léelas en voz alta cada día. Al principio puede parecer extraño, pero con el tiempo tu mente comenzará a alinearse con lo que Dios dice y tus palabras reflejarán esa transformación. Vamos a orar juntos. Señor, hoy decido no conformarme a los pensamientos de este mundo, sino ser transformado por la renovación de mi mente. Ayúdame a ver la vida como tú la ves, a hablar con fe y a cancelar toda palabra negativa que haya salido de mi boca. Lléname de tu verdad y hazme caminar en la identidad que me has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos aprendido la importancia de renovar nuestra mente, en la siguiente reflexión veremos cómo esta transformación nos capacita para vivir una vida de fe inquebrantable. Porque cuando nuestra mente está alineada con la verdad de Dios, todo lo demás comienza a alinearse también. Número 6. La fe viene por el oír. Escucha la voz de Dios. Cada día estamos rodeados de voces. Voces que nos dicen quiénes somos, qué podemos hacer y hasta qué deberíamos temer. Algunas de esas voces vienen del mundo, de las noticias, de las redes sociales, de los comentarios de otras personas. Otras voces vienen de nuestro propio interior, de pensamientos que se han arraigado en nuestra mente por años. Pero en medio de todo este ruido, hay una voz que debemos aprender a reconocer por encima de todas las demás, la voz de Dios. Romanos 10:17 nos dice: «Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios». En otras palabras, nuestra fe no crece en el vacío, necesita ser alimentada. Y lo que la alimenta es lo que escuchamos. Lo que oímos tiene un impacto directo en lo que creemos. No es casualidad que muchas personas que están constantemente expuestas a palabras de duda y derrota terminen pensando que nunca lograrán nada en la vida. Si pasamos más tiempo escuchando voces que nos dicen que no hay esperanza, que las cosas siempre van de mal en peor, que no hay salida para nuestra situación, nuestra fe se debilitará. Pero si decidimos sintonizar la voz de Dios, escuchar sus promesas, recordar lo que Él ha hablado, entonces nuestra fe comenzará a fortalecerse y a manifestarse en nuestra manera de hablar y actuar. Jesús mismo nos dejó claro el poder de sus palabras cuando dijo en Juan 6:63, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Su voz no es solo sonido, no son simples frases motivacionales. Sus palabras llevan espíritu, llevan poder, llevan vida. Esto significa que cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios, algo en nuestro interior comienza a cambiar. Si hay temor, su voz trae paz. Si hay duda, su voz trae certeza. Si hay desesperanza, su voz trae dirección. Cuando Jesús hablaba, las tormentas se calmaban, los muertos resucitaban, los enfermos eran sanados. ¿Qué pasaría si aprendiéramos a escuchar su voz con la misma atención con la que escuchamos todo lo demás?
La clave está en aprender a diferenciar su voz de todas las demás. Hay muchas voces que compiten por nuestra atención: la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz del fracaso, la voz del pasado. Pero Dios no grita. Él habla en el silencio, en lo profundo del corazón, en la verdad de su palabra. Por eso necesitamos entrenarnos para reconocerla. Así como aprendemos a identificar la voz de alguien que amamos incluso en medio de una multitud, necesitamos estar tan familiarizados con la voz de Dios que sepamos cuándo nos está hablando. Y la única forma de lograrlo es pasando tiempo con Él, leyendo su palabra, orando, escuchando mensajes que edifiquen nuestra fe. Hay algo importante que debemos entender. No podemos alimentar nuestra fe si estamos constantemente rodeados de mensajes que la debilitan. Si todo lo que escuchamos son noticias alarmistas, conversaciones de queja y desesperanza, contenido que nos llena de temor, será difícil mantenernos firmes en la verdad de Dios. No se trata de ignorar la realidad, sino de decidir qué voz vamos a permitir que tenga la mayor influencia en nuestro corazón. Así como cuidamos lo que comemos para mantenernos saludables, debemos cuidar lo que escuchamos para mantenernos espiritualmente fuertes. La repetición también juega un papel crucial. Cuanto más escuchamos una verdad, más profundamente se graba en nuestro corazón. Es por eso que en la Biblia Dios le dice a su pueblo que repitan sus palabras, que las mediten de día y de noche, que las escriban en las puertas de sus casas y que las enseñen a sus hijos. Porque lo que repetimos, lo que escuchamos constantemente, se convierte en nuestra realidad. Si queremos fortalecer nuestra fe, necesitamos sumergirnos en la palabra, declararla en voz alta, escucharla una y otra vez hasta que se convierta en la voz más fuerte en nuestra vida. Una práctica poderosa es empezar cada día con la voz correcta. En lugar de despertarnos y llenarnos de noticias negativas o redes sociales que nos distraen, podemos empezar el día escuchando la voz de Dios. Puede ser a través de una lectura bíblica en voz alta, un tiempo de adoración, un devocional, un mensaje cristiano. No importa la forma, lo importante es que el primer sonido que nuestra mente reciba sea la verdad de Dios, porque eso marcará la diferencia en cómo enfrentamos el resto del día. Si hasta ahora has sentido que la fe en tu vida es débil, tal vez sea momento de evaluar qué estás escuchando con más frecuencia. Te invito a hacer un pequeño ejercicio. Durante esta semana, elige intencionalmente rodearte de la voz de Dios. Escucha mensajes basados en la palabra, pon adoración en tu casa, declara en voz alta promesas bíblicas, observa cómo, poco a poco, tu manera de pensar empieza a cambiar, cómo la duda se debilita y la confianza en Dios se fortalece. Vamos a orar juntos. Señor, hoy quiero sintonizarme con tu voz. Ayúdame a discernir cuando me hablas y a bloquear las voces de miedo, duda y derrota. Quiero que mi fe crezca, quiero escuchar tu verdad por encima de cualquier otra cosa. Renuevo mi mente y mi corazón con tu palabra, porque sé que es vida para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos entendido la importancia de escuchar la voz de Dios, en la próxima reflexión veremos cómo declarar su palabra con autoridad puede transformar nuestra realidad y cancelar cualquier maldición que haya sido hablada en nuestra vida. Porque no solo es suficiente con oír, también debemos hablar lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Número 7. Anulando palabras negativas con la verdad. Las palabras tienen peso, dejan marcas en nuestra vida, y muchas veces las mentiras que hemos escuchado se quedan grabadas en nuestra mente como si fueran verdades. Nos dijeron que no éramos suficientes, que nunca cambiaríamos, que estábamos condenados al fracaso. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir conforme a esas palabras. Pero Jesús nos dio una herramienta poderosa para romper con todo argumento falso, la verdad de la palabra de Dios. En Juan 17, versículo 17, Jesús ora diciendo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad».
Eso significa que la verdad de Dios tiene el poder de limpiarnos, de separarnos de la mentira y de restaurar lo que las palabras negativas han intentado destruir en nosotros. El problema es que muchas veces esas palabras negativas se convierten en creencias. Ya no solo son frases que alguien nos dijo, sino que las adoptamos como nuestra identidad. Si alguien nos dijo muchas veces que éramos torpes, terminamos creyendo que es verdad. Si en algún momento nos dijeron que no éramos amados, que no éramos valiosos, podemos pasar años viviendo con ese peso, aunque Dios nos haya llamado hijos amados. Pero aquí está la clave. Lo que Dios dice es más real que cualquier mentira. Segunda de Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso significa que cualquier pensamiento, cualquier palabra que vaya en contra de lo que Dios ha declarado sobre nosotros, debe ser derribada, desechada, reemplazada. Las mentiras tienen una manera astuta de enaltecerse. Se presentan como verdades absolutas, como si fueran lo más lógico y real. Pero la palabra de Dios nos recuerda que lo que parece real en lo natural no siempre es la verdad en lo espiritual. La realidad puede decir que estamos derrotados, pero la verdad dice que en Cristo somos más que vencedores. La realidad puede decir que somos débiles, pero la verdad dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. La realidad puede decir que estamos solos, pero la verdad nos asegura que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. No basta con ignorar las mentiras. Si queremos caminar en libertad, debemos reemplazarlas con la verdad. Jesús mismo nos dio el ejemplo cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el enemigo intentó engañarlo, él no debatió ni argumentó, simplemente declaró: escrito está. No se dejó llevar por emociones ni dudas, sino que usó la palabra de Dios como su defensa. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando la mentira nos diga que somos indignos, debemos responder: escrito está, soy hijo de Dios, adoptado en su amor. Cuando la mentira nos diga que no podemos lograrlo, debemos declarar: escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdad no solo cancela la mentira, sino que la reemplaza con la realidad de Dios. La santificación no es un evento único, es un proceso continuo. Cada día necesitamos exponernos a la verdad de la palabra para limpiar nuestra mente de lo que el mundo nos ha dicho. Si no lo hacemos, esas mentiras encontrarán la manera de regresar. Por eso debemos hacer de la Escritura nuestra referencia constante. Así como necesitamos agua todos los días para limpiar nuestro cuerpo, necesitamos la verdad de Dios para limpiar nuestra mente de pensamientos tóxicos. Un ejercicio práctico que podemos hacer es escribir todas las palabras negativas que hemos creído sobre nosotros mismos. Luego, buscar en la Biblia versículos que contradigan esas mentiras y escribirlos al lado. Cada vez que venga un pensamiento negativo, podemos leer la verdad de Dios en voz alta hasta que se convierta en nuestra nueva realidad. La repetición es clave, porque mientras más escuchemos y declaremos la verdad, más fuerte se arraigará en nuestro corazón. Si hoy sientes que hay palabras que han marcado tu vida y que te han limitado, quiero invitarte a hacer una oración poderosa. Declaremos juntos: Señor, hoy renuncio a toda palabra negativa que haya sido dicha sobre mí. Cancelo toda mentira que el enemigo haya sembrado en mi corazón. Declaro que mi identidad está en ti, que lo que tú dices sobre mí es la única verdad. Me separo de todo pensamiento que se levante contra tu conocimiento y abrazo la libertad que me das. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos visto cómo la verdad de Dios anula las mentiras, en la siguiente reflexión hablaremos sobre el poder del perdón para romper cualquier cadena que haya sido creada por palabras hirientes. Porque muchas veces el siguiente paso hacia la libertad es soltar lo que otros han dicho y permitir que Dios sane nuestro corazón completamente. Número 8.
Perdonar para romper maldiciones. El resentimiento es una prisión invisible. Cada vez que recordamos una ofensa, cada vez que repetimos en nuestra mente las palabras hirientes que alguien nos dijo, es como si reforzáramos los barrotes de esa celda. Vivimos con la carga del dolor, con el peso de lo que nos hicieron. Y aunque intentamos seguir adelante, la herida sigue ahí, abierta, afectando nuestra manera de hablar, de pensar y hasta de relacionarnos con Dios. Pero Jesús nos dejó una clave poderosa para romper con esa carga: el perdón. En Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón no es solo una opción, es una llave que nos libera. El problema es que muchas veces creemos que perdonar significa minimizar lo que nos hicieron, como si estuviéramos diciendo que la ofensa no importa. Pero el perdón no es olvidar ni justificar el daño. El perdón es soltar la deuda emocional, es decir, ya no dejo que esta herida me controle. Cuando nos aferramos al rencor, nos encadenamos a la persona que nos hirió. Y esa cadena no solo nos mantiene atados a la ofensa, sino que también impide que avancemos espiritualmente. Marcos 11:25 nos recuerda que cuando oramos, debemos perdonar, para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. En otras palabras, el perdón desbloquea nuestra relación con Dios. El resentimiento perpetúa la maldición. Si vivimos atrapados en la amargura, nuestras palabras lo reflejan. Repetimos la ofensa, hablamos desde el dolor y sin darnos cuenta seguimos alimentando la herida. Lo que no perdonamos, lo repetimos. Muchas personas que fueron heridas con palabras de desprecio terminan repitiendo esas mismas palabras sobre otros o incluso sobre sí mismas. Pero cuando decidimos perdonar, detenemos la espiral de negatividad. En lugar de responder con más dolor, con más heridas, con más palabras destructivas, tomamos una decisión diferente. Rompemos el ciclo con el amor de Dios. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de perdón. Mientras estaba en la cruz, en el momento de mayor sufrimiento, después de haber sido traicionado, humillado y golpeado, sus palabras no fueron de venganza ni de odio. Sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar desde la cruz, ¿qué nos impide a nosotros soltar lo que nos hicieron? Tal vez la respuesta es que sentimos que no podemos, que el dolor es demasiado grande. Y es cierto, perdonar con nuestras propias fuerzas es difícil. Pero cuando pedimos la ayuda de Dios, Él nos da la capacidad de hacerlo. Perdonar no siempre se siente bien al principio. Muchas veces esperamos sentir que hemos perdonado antes de hacerlo, pero el perdón es una decisión antes que un sentimiento. Es un acto de voluntad. No significa que la herida desaparezca instantáneamente, pero significa que estamos permitiendo que Dios empiece el proceso de sanidad en nuestro corazón. Con el tiempo, lo que antes era un dolor profundo empieza a perder su fuerza. Y un día nos damos cuenta de que hemos sido liberados. El perdón también tiene un impacto en nuestra salud emocional y física. Muchas enfermedades tienen raíces en el estrés, la ansiedad y la amargura. Estudios han demostrado que el resentimiento afecta el cuerpo, genera tensión y debilita el sistema inmunológico. Por eso, cuando perdonamos, no solo estamos obedeciendo un mandato bíblico, también estamos liberando a nuestro cuerpo y a nuestra mente de un peso innecesario. Para practicar el perdón, un ejercicio poderoso es escribir los nombres de las personas que nos han herido y en oración decir: en el nombre de Jesús, elijo perdonar a esta persona. No porque lo merezca, sino porque yo también he sido perdonado por Dios. Y si el sentimiento de resentimiento vuelve, podemos seguir declarando esa verdad hasta que nuestro corazón se alinee con nuestra decisión. Aferrarnos a la ofensa es como cargar un saco de piedras en la espalda. Cada piedra representa un rencor, un dolor, un recuerdo amargo, y mientras no soltemos ese saco, nos pesará en cada paso que demos.
pero el perdón es como soltar esas piedras una por una, hasta que finalmente caminamos libres, y en esa libertad encontramos paz. Vamos a orar juntos. Señor, hoy decido soltar toda ofensa. No quiero vivir atado al dolor, no quiero seguir cargando este peso. En el nombre de Jesús, elijo perdonar. Ayúdame a sanar, a soltar, a bendecir incluso a aquellos que me han herido. Te entrego mi corazón y recibo tu paz. Amén. Y ahora que hemos soltado el peso del resentimiento, en la próxima reflexión veremos cómo nuestras palabras pueden edificar y traer vida, en lugar de repetir el ciclo del dolor. Porque cuando nuestro corazón es libre, nuestras palabras reflejan esa libertad. Número 9. Habla vida, edificando con tus palabras. Las palabras que pronunciamos tienen más poder del que imaginamos. No son simples sonidos que desaparecen en el aire, sino semillas que sembramos en los corazones de quienes nos rodean. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial de construir o destruir, de sanar o herir, de llenar de esperanza o de desesperación. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dios nos ha dado la capacidad de hablar vida, de transformar ambientes con el poder de nuestras palabras, pero muchas veces usamos ese poder de forma descuidada, sin pensar en las consecuencias. ¿Cuántas veces hemos estado en un ambiente donde las palabras negativas llenan el aire? Una casa donde todo es queja, donde las conversaciones giran en torno a lo malo que está todo. Un trabajo donde lo único que se escucha son críticas y desánimo. Un círculo de amigos donde los comentarios sarcásticos o hirientes se disfrazan de bromas. Poco a poco, esas palabras van envenenando el ambiente y sin darnos cuenta, todos los que están ahí comienzan a hablar de la misma manera. Pero ahora imagina lo contrario. Una persona que decide hablar con esperanza, que elige resaltar lo bueno, que encuentra una palabra de aliento para cada situación. Ese tipo de personas no solo transforman su propio ambiente, sino que también contagian a los demás. Su forma de hablar trae luz donde había oscuridad. Colosenses 4:6 nos da una clave para nuestra manera de comunicarnos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestras palabras deben tener gracia, es decir, deben ser amables, edificantes y llenas del amor de Dios, pero también deben estar sazonadas con sal, lo que significa que no solo deben ser dulces, sino también tener verdad, ser palabras que den dirección, que corrijan con sabiduría y que preserven la paz en nuestras relaciones. Hablar con gracia no significa ignorar los problemas ni evitar decir la verdad cuando es necesario. Significa que incluso cuando tenemos que corregir o confrontar algo, lo hacemos de una manera que edifica en lugar de destruir. Hay personas que piensan que decir la verdad es suficiente, pero la manera en que se dice hace la diferencia. Una corrección hecha con amor puede levantar a alguien, mientras que una corrección hecha con dureza puede aplastar su espíritu. La sabiduría está en encontrar el equilibrio, en usar nuestras palabras como herramientas para construir en lugar de demoler. El lenguaje que usamos en nuestro día a día tiene un impacto directo en quienes nos rodean. Un esposo o esposa que constantemente habla con palabras de afirmación y amor construye un matrimonio fuerte. Un padre o madre que bendice a sus hijos con palabras positivas ayuda a formar su identidad y seguridad en Dios. Un líder que alienta, en lugar de criticar, desarrolla un equipo motivado y unido. El poder de las palabras no solo afecta a los demás, sino que también influye en nuestra propia vida. Si vivimos declarando derrota y desesperanza, nuestro corazón se llena de ellas. Pero si decidimos hablar fe y esperanza, nuestras palabras transforman nuestra mentalidad y nuestra realidad. A veces hablar bien requiere disciplina. No siempre es fácil morderse la lengua cuando queremos quejarnos o cuando nos sentimos frustrados. Pero la palabra nos llama a ejercer dominio propio incluso en lo que decimos.
Santiago 3 compara la lengua con el timón de un barco. Aunque es pequeña, tiene el poder de dirigir toda nuestra vida. Si aprendemos a controlar nuestras palabras, podremos dirigir nuestra vida en la dirección correcta. Un ejercicio práctico que podemos hacer es el reto de 24 horas. Pasar un día entero sin decir nada negativo, ni quejas, ni críticas innecesarias, ni palabras que desanimen. En lugar de eso, cada vez que sintamos la tentación de hablar mal, podemos detenernos y elegir una palabra de bendición. Puede ser tan simple como agradecer en lugar de quejarse, animar en lugar de criticar o declarar algo positivo en lugar de resaltar lo negativo. Veremos cómo esto no solo afecta a quienes nos rodean, sino que también cambia nuestra propia actitud y perspectiva. Cada palabra que pronunciamos es una semilla, y lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos palabras de vida, veremos frutos de paz, gozo y bendición en nuestra vida y en la de los demás. No se trata de ser ingenuos o de negar la realidad, sino de aprender a hablar con la verdad y el amor de Dios. Porque nuestras palabras pueden convertirse en un reflejo del corazón de Dios para quienes nos escuchan. Vamos a orar juntos. Señor, hoy elijo usar mis palabras para edificar, para traer vida y no destrucción. Ayúdame a hablar con gracia, a bendecir en lugar de maldecir, a sembrar palabras que reflejen tu amor y tu verdad. Dame sabiduría para corregir con amor y para traer esperanza en cada conversación. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos hablado sobre la importancia de nuestras palabras, en la próxima reflexión veremos la fuente de donde provienen, el corazón. Porque lo que hablamos es solo el reflejo de lo que llevamos dentro, y si queremos cambiar nuestra manera de hablar, primero debemos permitir que Dios transforme nuestro interior. Número 10. La importancia de guardar tu corazón. El corazón es el centro de nuestra vida espiritual. Es más que un órgano físico. Es el depósito donde almacenamos nuestras experiencias, pensamientos, creencias y emociones. Y lo que guardamos en él, tarde o temprano, se refleja en nuestra manera de hablar, de actuar y de reaccionar ante la vida. Jesús lo dijo claramente en Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos ocultar lo que hay dentro de nosotros. Si el corazón está lleno de amor, fe y esperanza, nuestras palabras y acciones lo reflejarán. Pero si lo llenamos de rencor, miedo y amargura, tarde o temprano eso se manifestará en nuestra forma de vivir. Por eso la Biblia nos da una advertencia clara en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esto significa que nuestro bienestar espiritual, emocional y hasta físico depende de lo que dejamos entrar y permanecer en nuestro interior. Así como cuidamos lo que comemos para proteger nuestra salud física, debemos cuidar lo que permitimos que entre en nuestro corazón, porque eso determinará la calidad de nuestra vida. El corazón es como un depósito de agua. Si permitimos que se contamine con pensamientos negativos, con palabras hirientes, con resentimientos o con dudas, lo que salga de él también estará contaminado. No podemos esperar hablar vida si lo que hemos estado almacenando es muerte. No podemos esperar actuar con amor si lo que hemos guardado es amargura. Lo que entra es lo que sale. Por eso es vital estar atentos a lo que estamos permitiendo que llene nuestro interior. ¿Qué estamos escuchando a diario? ¿Qué tipo de conversaciones estamos teniendo? ¿A qué pensamientos les estamos dando espacio en nuestra mente? Si no filtramos lo que entra, no podremos controlar lo que sale. Guardar el corazón no es algo que se hace una sola vez y ya queda resuelto. Es un proceso continuo. Todos los días estamos expuestos a situaciones que pueden sembrar en nosotros algo bueno o algo malo. Cada día, las experiencias de la vida intentan dejar su huella en nuestro interior.
Y aquí es donde entra nuestra responsabilidad, elegir qué permitimos que se quede y qué desechamos. No podemos evitar que alguien nos hable con dureza, pero sí podemos decidir si esas palabras tendrán poder sobre nuestro corazón. No podemos evitar ciertas pruebas, pero sí podemos elegir cómo responder ante ellas. El impacto de lo que guardamos en el corazón no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Una persona que carga con resentimiento terminará lastimando a otros, aunque no lo haga intencionalmente. Un corazón lleno de amargura convierte cualquier conversación en crítica, cualquier momento en un recordatorio de lo malo que ha sucedido. Pero un corazón lleno de la paz y el amor de Dios transmite esperanza, edifica y contagia gozo. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que emanamos a nuestro alrededor. Para guardar el corazón necesitamos herramientas espirituales. La oración es una de ellas. Cuando oramos, estamos presentando delante de Dios todo lo que hemos recibido en nuestro día, pidiéndole que limpie lo que no debe quedarse y que fortalezca lo que es bueno. La lectura de la Biblia es otra clave. La palabra de Dios es como un filtro que nos ayuda a discernir qué pensamientos son correctos y cuáles no. La adoración también juega un papel importante porque nos enfoca en Dios y nos aleja de la negatividad. Y por supuesto la comunión con otros creyentes que nos animen y nos exhorten en el camino correcto es fundamental. Un ejercicio que podemos hacer para evaluar lo que hay en nuestro corazón es preguntarnos: ¿qué es lo que más repiten mis palabras? Si constantemente hablamos de temor, de queja, de resentimiento o de desesperanza, es una señal de que nuestro corazón necesita ser renovado. Pero si nuestras palabras reflejan fe, gratitud y esperanza, significa que nuestro depósito está lleno de lo correcto. El cambio comienza en lo interior, y cuando permitimos que Dios transforme nuestro corazón, nuestras palabras y acciones cambian automáticamente. Así como en nuestra vida cotidiana cambiamos los filtros de aire o de agua para evitar que la suciedad se acumule, debemos renovar el filtro de nuestro corazón con la palabra de Dios y con la dirección del Espíritu Santo. No podemos evitar que la negatividad intente entrar, pero sí podemos evitar que se quede. Cada día es una oportunidad para vaciar lo que no nos edifica y llenarnos de la verdad divina. Vamos a orar juntos. Señor, hoy decido guardar mi corazón. No quiero que nada negativo, ninguna mentira del enemigo, ni ningún resentimiento eche raíces en mi interior. Quiero llenarme de tu verdad, de tu amor y de tu paz. Ayúdame a filtrar lo que permito entrar en mi vida y a hablar palabras que reflejen un corazón sano. Transforma mi interior para que de mi boca solo salga lo que edifica. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos entendido la importancia de guardar el corazón, en la próxima reflexión hablaremos sobre cómo manejar la ansiedad con oración y gratitud, para que la paz de Dios gobierne sobre todo lo que intente perturbar nuestra mente y emociones. Número 11. Reemplazando la ansiedad con oración y agradecimiento. La ansiedad es una de las luchas más comunes en la vida diaria. Todos en algún momento hemos sentido esa presión en el pecho, ese torbellino de pensamientos que nos roba la paz. Nos preocupamos por el futuro, por lo que no podemos controlar, por lo que podría salir mal. Y en medio de la ansiedad, nuestras palabras comienzan a reflejar ese temor. No sé qué voy a hacer, esto es demasiado para mí, nada cambiará. Pero la palabra de Dios nos ofrece una alternativa. En lugar de dejarnos consumir por la preocupación, podemos llevar nuestras cargas a Dios en oración. Filipenses nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La ansiedad nos lleva a hablar derrota, pero la oración nos lleva a hablar fe. Cuando nos afanamos, nuestra mente se llena de pensamientos catastróficos. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no tengo suficiente? ¿Y si nunca cambia esta situación? Pero Dios
no nos creó para vivir esclavos de la preocupación. Él nos dice que, en vez de permitir que la ansiedad nos controle, debemos presentarle nuestras inquietudes en oración. Orar no es solo pedir ayuda, es entregar el peso. Es reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que están en manos de un Dios que todo lo puede. Primera de Pedro 5:7 refuerza esta verdad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no nos pide que lidiemos solos con nuestras preocupaciones. Nos invita a arrojarlas sobre Él, a confiar en que su amor es suficiente para sostenernos. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Oramos, le entregamos a Dios nuestras cargas y luego, en cuestión de minutos, las tomamos de vuelta y seguimos preocupándonos. La clave está en soltar y confiar, en recordar que Dios es fiel y que Él cuida de nosotros en cada detalle. La gratitud es una de las armas más poderosas contra la ansiedad. Cuando agradecemos, cambiamos nuestra perspectiva. La preocupación nos hace enfocarnos en lo que nos falta, pero la gratitud nos recuerda todo lo que Dios ya ha hecho. Es por eso que Filipenses 4:6 no solo dice que oremos, sino que lo hagamos con acción de gracias. Cuando agradecemos en medio de la incertidumbre, estamos declarando que Dios sigue en control, que nuestra confianza no está en las circunstancias, sino en su fidelidad. Un corazón agradecido genera una atmósfera de paz. La ansiedad nos arrastra a un ciclo de queja, nos hace hablar de todo lo que va mal. Pero cuando cultivamos un espíritu de gratitud, nuestras palabras cambian. En lugar de decir, nada está saliendo como quiero, podemos decir, Señor, aunque no entiendo lo que está pasando, confío en que estás obrando a mi favor. En lugar de decir, no tengo suficiente, podemos decir, gracias, Señor, porque hasta ahora nunca me ha faltado lo esencial. La gratitud no niega los problemas, pero sí nos recuerda que Dios es mayor que cualquier dificultad. En la Biblia vemos ejemplos de personas que enfrentaron momentos de angustia, pero en lugar de ser dominadas por la ansiedad, transformaron su preocupación en alabanza. David es un ejemplo claro. En los Salmos, muchas veces comenzó expresando temor y angustia, pero siempre terminaba declarando la fidelidad de Dios. Esto nos enseña que no debemos ignorar nuestros sentimientos, pero sí debemos aprender a llevarlos ante Dios y reemplazar la preocupación con confianza. Un ejercicio práctico que podemos hacer es llevar un diario de oración. Cada vez que sintamos ansiedad, en lugar de solo preocuparnos, podemos escribir nuestra petición y también anotar una razón por la cual agradecer. Esto nos ayudará a ver cómo Dios responde, cómo su mano ha estado presente en cada situación. Además, nos ayuda a entrenar nuestra mente para enfocarse en lo que es verdadero y bueno, en lugar de dejarnos llevar por el miedo. Otro hábito útil es examinar nuestro vocabulario. Muchas veces, sin darnos cuenta, nuestras palabras reflejan nuestra ansiedad. Frases como «nunca podré salir de esto» o «no hay solución» refuerzan un estado de desesperanza. En cambio, podemos aprender a reformular nuestras palabras con fe. Señor, sé que estás obrando en esta situación. Todo obra para bien, incluso cuando no lo veo. La manera en que hablamos influye en la forma en que enfrentamos la vida. La ansiedad no siempre desaparece de inmediato, pero cada vez que elegimos orar en lugar de preocuparnos, cada vez que agradecemos en lugar de quejarnos, estamos fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Y cuando hacemos esto, experimentamos lo que Filipenses 4:7 promete. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no viene de tener todas las respuestas, sino de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Oremos juntos. Señor, hoy elijo reemplazar mi ansiedad con oración. Te entrego mis preocupaciones, mis miedos, mis cargas. Confío en que tú tienes el control, en que nada se escapa de tu mano.
Ayúdame a vivir con gratitud, a recordar todo lo que has hecho y a declarar palabras de fe en lugar de palabras de temor. Gracias porque me cuidas, porque me sostienes y porque en ti encuentro paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos aprendido a reemplazar la ansiedad con oración y gratitud, en la próxima reflexión veremos cómo la confesión de nuestra fe fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a vivir en la libertad y la victoria que Cristo nos ha dado, porque nuestras palabras tienen poder y cuando declaramos la verdad de Dios, estamos activando su propósito en nuestra vida. Número 12. La confesión que trae salvación y liberación. La confesión tiene un poder que a menudo subestimamos. No es solo un acto de salvación inicial, es una llave que abre puertas a la libertad, la sanidad y la restauración. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo nos muestra que la confesión es más que una declaración. Es un acto de fe que activa la obra de Dios en nuestras vidas. Cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor, algo poderoso sucede en nuestro interior. Pasamos de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Pero la confesión no termina ahí. A lo largo de nuestra vida cristiana seguimos enfrentando batallas, luchas internas, heridas del pasado e incluso áreas donde aún sentimos que estamos atados. Y aquí es donde entra la importancia de una confesión continua, no solo delante de Dios, sino también en comunidad. Santiago 5:16 nos dice: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». La confesión no es solo para la salvación, sino también para la sanidad del alma. Cuando guardamos heridas, cuando escondemos luchas, esas cargas se hacen más pesadas. La culpa y la vergüenza encuentran un terreno fértil para crecer en lo oculto. Pero cuando traemos esas cosas a la luz, el enemigo pierde poder sobre ellas. Todo lo que se confiesa delante de Dios y se pone en oración pierde su capacidad de controlarnos. Es como cuando un cuarto está oscuro y enciendes la luz. La oscuridad desaparece instantáneamente. Hay muchas áreas en nuestra vida donde necesitamos liberación, pero no lo conseguimos porque nos aferramos al silencio. Nos cuesta admitir que tenemos luchas, nos da miedo lo que otros puedan pensar. O creemos la mentira de que Dios se decepcionará de nosotros. Pero Jesús ya conoce cada área de nuestro corazón. No hay nada que podamos esconderle. La confesión no es para Dios, es para nosotros. Es una manera de soltar lo que nos pesa y recibir su gracia y restauración. El valor de la confesión mutua es innegable. Cuando encontramos un hermano en la fe con quien podemos orar y compartir nuestras luchas, experimentamos una libertad que no podríamos alcanzar solos. No significa que debamos contar nuestros problemas a todo el mundo, pero sí que tengamos personas de confianza en nuestra vida espiritual con quienes podamos caminar este proceso de sanidad. La rendición de cuentas nos ayuda a mantenernos firmes, nos da apoyo y nos recuerda que no estamos solos. Un testimonio poderoso de esto es cuando alguien confiesa un pecado con el que ha estado batallando en secreto y recibe no solo el perdón de Dios, sino también la fuerza para cambiar. Muchas veces, lo que nos ata no es solo el pecado en sí, sino el peso de la culpa y el aislamiento que produce. Pero al hablarlo, al ponerlo en oración junto a otros creyentes, la carga se aligera y el proceso de transformación comienza. Las palabras que declaramos tienen poder. Cuando confesamos la verdad de Dios sobre nuestras vidas, estamos rompiendo maldiciones y mentiras que el enemigo ha querido sembrar en nuestra mente. Si durante años hemos creído que no somos suficientes, nuestra confesión debe alinearse con la palabra que dice que en Cristo somos más que vencedores.
Si hemos vivido bajo el peso de la condenación, nuestra confesión debe ser que somos perdonados y justificados por la sangre de Jesús. Cada vez que declaramos la verdad de Dios, estamos cancelando las palabras negativas que alguna vez nos definieron. Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Él está dispuesto a recibir cada confesión, a restaurar lo que está roto y a romper cualquier cadena que nos impida avanzar. No hay pecado demasiado grande, no hay herida demasiado profunda que Él no pueda sanar. Lo único que nos pide es que vengamos a Él con un corazón sincero y dispuesto. Hoy es el momento de hacer un examen del corazón. ¿Hay algo que has estado ocultando que necesitas confesar delante de Dios? ¿Hay alguna área en la que necesitas liberación, pero has sentido temor de hablarlo? No permitas que la vergüenza te aleje de la gracia de Dios. Él ya lo sabe todo y está listo para abrazarte con su amor y restaurarte completamente. Oremos juntos. Señor, hoy confieso que necesito de ti. No quiero guardar en mi corazón nada que me aleje de tu presencia. Te entrego mis luchas, mis miedos, mis errores. Recibo tu perdón y tu restauración. Ayúdame a caminar en libertad, a encontrar personas con quienes pueda orar y crecer en mi fe. Declaro que mi vida está en tus manos y que ninguna mentira del enemigo podrá atarme. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora que hemos hablado del poder de la confesión, en la siguiente reflexión veremos cómo la oración de Jesús nos muestra el modelo perfecto de fe y comunión con el Padre. Porque cuando aprendemos a orar como Él oró, nuestra vida espiritual se fortalece y nuestro caminar con Dios se hace más profundo. Número 13. Orando como Jesús enseñó, fe, perdón y autoridad. Jesús nos enseñó a orar con fe, con un corazón libre de rencor y con la autoridad que su nombre nos confiere. No fue una enseñanza teórica, sino una invitación a experimentar el poder real de la oración. Marcos 11:24 nos dice: Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí no hay espacio para la duda. Jesús nos deja claro que cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que nuestra petición será respondida. La fe no es un simple deseo, es una convicción profunda que transforma nuestra oración en un canal de poder. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos con confianza, pero muchas veces nuestra oración se ve bloqueada por la incredulidad. Empezamos bien, pero luego nos preguntamos, ¿y si Dios no me escucha? ¿Y si esto no cambia? La duda es como una puerta cerrada que impide que la bendición fluya. Jesús nos enseñó que la fe debe ser firme, sin fluctuaciones. En Mateo 21, Jesús dijo que si alguien tiene fe y no duda, puede mover montañas. No se trata de repetir frases sin sentido, sino de creer profundamente que Dios cumple sus promesas. Otro elemento clave que Jesús destacó en la oración es el perdón. Justo después de enseñar sobre la fe en la oración, en Marcos 11:25 dice: Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Esto nos muestra que el rencor puede bloquear nuestras oraciones. No podemos esperar recibir de Dios si nuestro corazón está lleno de resentimiento. El perdón es la llave que desbloquea el fluir del poder divino. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones está detenida porque aún guardamos heridas del pasado. Orar en el nombre de Jesús no es solo una frase al final de nuestras oraciones. No es un ritual vacío, es una declaración de autoridad. En Juan 14 Jesús dijo: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Orar en su nombre significa que estamos actuando bajo su autoridad, respaldados por su poder. Cuando usamos su nombre con fe, estamos ejerciendo la autoridad que Él nos ha dado. Por eso, cuando enfrentamos dificultades, no solo pedimos ayuda, sino que declaramos con poder: en el nombre de Jesús, esta situación cambia.
Pero hay un aspecto fundamental en la oración: la persistencia. Muchas veces esperamos que Dios responda de inmediato y cuando no vemos resultados instantáneos nos desanimamos. Sin embargo, Jesús nos enseñó que debemos orar sin cesar. En Lucas 18 habló de la viuda persistente que no dejó de insistir hasta recibir justicia. La fe perseverante no se rinde, sigue orando, sigue creyendo, sigue declarando la palabra de Dios hasta ver la manifestación de su respuesta. Pensemos en un niño que confía plenamente en su padre. Si le pide algo con insistencia, sin dudar, con la certeza de que su padre lo ama y desea darle lo mejor, no se preocupa por cómo sucederá, simplemente confía. Así deberíamos ser con Dios. Jesús dijo en Mateo 18:3 que debemos ser como niños en nuestra fe, confiando plenamente en nuestro Padre Celestial. La oración es el puente entre las promesas celestiales y nuestra realidad terrenal. Es la herramienta que Dios nos dio para alinear nuestra vida con su voluntad. Cuando oramos con fe, con un corazón perdonador y con la autoridad del nombre de Jesús, estamos trayendo el cielo a la tierra, estamos desatando bendiciones, rompiendo cadenas y estableciendo el reino de Dios en nuestra vida y en nuestro entorno. Un ejercicio práctico para fortalecer nuestra vida de oración es llevar un diario. Anotar nuestras peticiones y registrar cada respuesta nos ayuda a ver la fidelidad de Dios en acción. Nos recuerda que Él sigue obrando, incluso cuando no lo vemos de inmediato. También nos motiva a orar con más confianza, porque tenemos evidencia de su obra en nuestra vida. Oremos juntos. Señor, hoy vengo delante de ti con fe. Creo en tu poder y en tu fidelidad. En el nombre de Jesús, declaro que toda duda se va, que mi corazón se llena de confianza en ti. Elijo perdonar a quienes me han herido, porque sé que el perdón abre la puerta a tu favor en mi vida. Oro con la autoridad que me has dado y creo que mi oración tiene respuesta. Gracias porque estás obrando, porque mi vida está en tus manos y porque en ti tengo victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que hemos aprendido a orar como Jesús enseñó, en la siguiente reflexión hablaremos sobre la declaración final de poder: todo lo puedo en Cristo. Porque la oración no solo nos conecta con Dios, sino que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío con la certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Tras explorar paso a paso la fuerza de la palabra de Dios y comprender cómo nuestras palabras, pensamientos y decisiones pueden alinear nuestra vida con su verdad, estás preparado para caminar con la certeza de que nada ni nadie puede deshacer lo que Él ha establecido. Has visto que tu identidad en Cristo cancela toda condenación, que tus palabras pueden edificar o derribar, y que el perdón y la oración ferviente abren las puertas de la gracia divina. Cada una de estas enseñanzas busca recordarte que el poder de Dios es real y está disponible hoy para romper cadenas, sanar heridas y llevarte a un nivel de libertad que jamás habías imaginado. Ahora te invito a no quedarte en la teoría. Pon en práctica lo aprendido. Declara bendición en lugar de maldición. Habla vida en lugar de derrota y fortalece tu relación con Dios día tras día. Permite que este mensaje sea el inicio de una nueva temporada en tu vida, donde las promesas del Señor tomen forma real en cada área que necesites ver transformada. Que cada oración sea un puente que conecte tu corazón con el de Dios, y cada declaración de fe un escalón que te acerque más a la victoria completa en Él. Levántate con la autoridad que Jesús te ha dado y vive libre de toda palabra negativa. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios.
redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.